¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y bienvenidos a esto que es el Mainstream, el lugar donde les hablo de todas las noticias importantes y relevantes del día. Y pues esto lo hacemos de lunes a viernes, así que espero que ya estén suscritos a este canal y que ya estén dejando su bonito like para que nosotros sigamos haciendo esto y sepamos que les está gustando. Así que vamos a empezar y el día de hoy es 6 de mayo. Y es cumpleaños de George Clooney, nuestro querido actor de Estados Unidos, de Hollywood. Está cumpliendo nada más y nada menos que 60 años. Así es, si te querías sentir viejo, bueno, pues George Clooney ya está llegando a la tercera edad. Oh my God. Y bueno, también es el Día Internacional del Día Sin Dietas. Es el Día Sin Dietas para fomentar la aceptación del cuerpo humano y sus formas. Así que pues amemos nuestras carnes, amemos nuestros cuerpecitos y respetemos los de los demás. Recordemos que no sabemos las circunstancias en las que vivimos cada uno, así que hay que respetar y saber que no debemos meternos con el cuerpo ajeno. Y también quiero decirles que el día de hoy es el natalicio de Sigmund Freud. Estaría cumpliendo 165 años. Y pues hay mucha gente que ama a Sigmund Freud, hay mucha gente que odia a Sigmund Freud. La verdad es que era un hombre bastante extraño y tenía ideas un tanto extrañas, por no decir pues locas. Y irónicamente, y también pues es el padre del psicoanálisis. Pero bueno, ya tú sabrás si ser su fiel seguidor o no, pero el día de hoy es el natalicio de Sigmund Freud. Y comenzando con las noticias, pues Stranger Things hoy en la mañana nos soltó un tremendo tráiler, o más bien una especie de teaser tráiler, en el que nos muestran cosas raras, simbolismos raros, niños jugando en un arcoíris pintado en el piso, ajedrez con demogorgons o algo así, y una bola adivinadora que decía algo extraño, cubos y números, hospitales, o sea, era un teaser bastante loco, y vemos que es un hospital al parecer como psiquiátrico, pero más bien es justo donde entrenaban a estos niños para que se convirtieran en algo mucho más poderoso, donde estaba obviamente nuestra querida 11, si es que ves la serie en latino. Y en este lugar vemos que el profesor, el que le llamaba padre 11, pues aparece, entra al cuarto y les dice que tiene algo preparado para ellos. Vemos un montón de puertas y una de las puertas tiene el número 11. Vemos los ojos de 11 abrirse y no sabemos qué rayos está pasando. ¿Será acaso que, pues no sé, este es el padre de todos? ¿Realmente este no es el padre de todos? Si estás viendo o ya viste la serie, probablemente ya sepas por ahí algunas cosillas que no quiero revelar, pero seguimos sin fecha de estreno, seguimos sin saber cuándo va a salir esta nueva temporada, la cuarta temporada de Stranger Things. La hemos esperado ya creo por más de 1 año y medio, por más de 2 años, y parece ser, los rumores dicen que va a llegar hasta el próximo año, pero yo personalmente no creo que Netflix nos haga esto. La verdad, yo creo que sí va a llegar este año, no sé en qué punto, espero que pronto, pero yo creo que ya se están tardando tanto que ya estamos perdiendo un poquito el hype por ver la temporada, y pues espero que esta no sea la última, aunque probablemente sí es de las últimas. Y también Netflix nos lanzó el tráiler de Sailor Moon. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, la película, un nombre más largo no pudieron encontrar, pero en este tráiler vemos a Sailor Moon, a Serena, pues ya siendo la super Sailor Moon que ya conocemos. Creo que esta es una continuación de Sailor Moon Crystal, es la película de Sailor Moon Crystal, si lo quieres ver así, y vemos que hay unas villanas que están buscando las pesadillas de las personas y las hacen realidad, buscan cuáles son tus miedos
sueños y los hacen realidad. Esto ya es casi un cliché, pero está muy padre la idea para ver cómo rayos Serena y las otras Sailor Scouts pues van a pelear contra este mal y vamos a ver qué rayos van a hacer para que logren vencer esto con el poder de la luna, en el nombre de la luna y así. Y si tú eres un otaku o tal vez solo te gusta Sailor Moon, pues seguramente estás muy feliz por este trailer. A mí lo que más me gustó del trailer es las voces, el doblaje latino está súper bien respetado, tenemos las voces originales, eso me fascina. Y bueno, en otras noticias, en China, pues más bien China mandó al espacio una nave que pues era para armar una estación espacial allá arriba y todo iba muy bien hasta que la nave que mandaron para lanzar las piezas para armar esta estación espacial pues perdieron el control de ella y ahora caerá precipitadamente y descontroladamente hacia la Tierra y no sabemos dónde rayos va a caer. Sí, no se alarmen, pues esto tal vez pueda sonar al fin del mundo, pero según China, pues esto no va a ser peligroso, pues en cuanto caiga, muy probablemente a la velocidad que viene, pues se va a destruir y se va a fragmentar y todos vamos a estar bien, pero eso no descarta que sí algo pueda pasar, que alguna pieza logre llegar al piso y tal vez aplaste a alguien, así que sigamos con miedo, cuando ya vaya a caer, pues lo sabremos, ellos nos dirán porque todavía faltan unos días y pues la verdad es que esto suena como no sé, como esta película de El día del fin del mundo en el que pues la NASA decía, todo muy bien, viene un meteorito, pero va a pasar cerca de la Tierra y al final viene directo a la Tierra, va a ser el fin del mundo y no lo sabíamos porque no nos lo dicen. Entonces estoy un poco intranquilo, pero igual tratemos de estar lo más serenos posibles y cuando ya llegue ese día, que va a ser pronto, pues ya sabremos qué rayos va a pasar y dónde va a caer. Bien podría caer en medio del océano, no lo sé. Y en otras noticias, Jaden Smith, el protagonista de Detective Pikachu, dijo que ya perdió las esperanzas de una secuela de Detective Pikachu. Y es que dijo en una entrevista que le encantaría participar en Detective Pikachu 2. Se había dicho que ya venía la secuela, pero luego llegó la pandemia y ya no supimos nada acerca de esto. Y él dijo específicamente que deberíamos perder la esperanza de que llegue, pero que si es que llega le encantaría porque es muy fan de Pokémon. El director, por su parte, dijo que no está todo perdido y que hay otras formas de extender el universo Pokémon. Y no sé ustedes, amigos, pero a mí me suena que esto podría ser, no sé, una secuela sin Jaden Smith, sin Justice Smith, no confundirlos por favor, uno es el hijo de Will Smith y el otro no tiene nada que ver con los Smith, pero bueno, el caso es que Justice Smith podría no ser necesario, no ser requerido en una secuela de Detective Pikachu. De hecho, el videojuego de Detective Pikachu solo tiene esta entrega, no tiene una secuela, se supone que ya viene la secuela, pero yo creo que vamos a esperar hasta que salga la secuela del videojuego para que salga la secuela de la película. No sé qué esté planeando Warner por ahí, pero igual a mí Detective Pikachu me encantó, es una de mis películas favoritas de esta índole. Me parece que es de las pocas que logran traer al mundo real algo de las caricaturas, algo del anime, algo de los videojuegos y funciona. Entonces, no sé, hay que esperar a ver qué ocurre. Y también Nike y PlayStation 5 específicamente, están lanzando unos sneakers, unos nuevos tenis con detalles azul y blanco y la verdad es que se ven increíbles. A mí me encantaron, son completamente mi estilo de sneakers. Sin embargo, muy probablemente nosotros los mortales y más en Latinoamérica no lleguemos a verlos porque pues ya saben, los coleccionistas de tenis, los coleccionistas de sneakers que están con todo hoy en día, pues no nos van a dejar verlos ni siquiera en las tiendas. Las preórdenes probablemente lleguen pronto y van a estar disponibles el 14 de mayo, pero como les digo, probablemente no lleguemos a verlos los mortales, pero de que se ven increíbles, y si tú logras conseguir unos, hey, mándame una foto o consígueme unos para mí, porque la verdad es que se ven muy cool. Tiene todos los detalles como del PlayStation 5, bueno, tiene tonos en azul porque PlayStation, el logo
y todo el network, PlayStation Network, es azul, pero aunque la consola no tiene detalles en azul, pero los tenis sí los tienen y se ven súper cool. Y bueno, hablando de PlayStation, recordemos que hace poco llegó Among Us a PlayStation. Bueno, apenas va a llegar, se anunció que va a llegar a PlayStation. Y en realidad ya están lanzando más cosas de Among Us y se anunció la Among Us Collector's Edition en formato físico para PC. Pero es un formato físico que no trae el formato físico. ¿Por qué? Porque así es el mundo hoy en día. Pero lo que trae esta caja de coleccionistas, que son estas cajas que suelen salir de los juegos, pero que traen cosas muy cool, traen memorabilia y así. Y en este caso, este juego, la caja te incluye un botón de Emergency Meeting, como el del juego, en donde presionan el botón para que se reúnan todos. Y trae un disco con el soundtrack de los sonidos ambientales del juego, que honestamente no sé quién querría eso. Además de que creo yo los puedes bajar incluso de internet. Pero pues si quieres hacer un sketch de Among Us, tal vez te serviría. Y también trae un steelbook con mucho arte, un CD con arte y pósters reversibles con personajes. Además, trae el código de descarga del juego, lo cual me parece un poco absurdo porque, pues, digo, si ya estás lanzando la forma física del juego, pues dame el juego en físico. ¿Para qué me das un código de descarga? Porque además el código de descarga, o sea, en PlayStation y en consolas, pues sí, ok, en PC incluso, pues sí te cuesta, pero en celulares es gratis. Yo en episodios pasados dije que no pienso pagar por un juego que en el celular está gratis y en las consolas no, me parece absurdo. Pero bueno, habrá gente que quiera estas cosas, habrá fans del juego que quieran estas cosas y pues ahí está, Among Us te lo está dando. Y Nintendo anunció un nuevo juego que se llama Game Builder Garage. Bueno, no sé si llamarlo juego, pero es una plataforma que se llama Game Builder Garage para hacer juegos. Es algo muy al estilo de Mario Maker, pero con cosas más genéricas y medio en 3D. No, en el trailer que anunciaron el día de hoy, nos vemos un personaje 3D genérico que tú construyes, que tú creas, tú puedes diseñar tu personaje y lo vemos saltar en pues plataformas muy al estilo de juego plataforma tipo Mario, pero seguramente tiene muchas modalidades que nos van a encantar. Digo, no hemos visto mucho del juego, pero se ve interesante. Al parecer Nintendo quiere impulsar a los creadores de videojuegos, que haya más gente en el mundo que quiera hacer videojuegos, porque pues es necesario para la industria. Y bueno, como ya les había dicho hace unos días, Rugrats va a llegar el 27 de mayo a Paramount Plus y el día de hoy nos lanzaron un hermoso póster que la verdad a mí sí me gusta, ya me están emocionando con la serie. Todavía no sabemos si el 27 de mayo va a llegar a Latinoamérica, yo creo que sí, porque al igual que en Netflix y en otras plataformas, cuando una de sus series originales se lanza, pues generalmente es a nivel mundial. Yo creo que sí va a llegar a Paramount Plus Latinoamérica el 27 de mayo, pero creo que lo sabremos hasta ese día. Pero el caso es que se ve muy cool y ya quiero ver cómo lo arruinan o cómo lo hacen muy cool. Vamos a ver qué pasa. Y pues en otras noticias un poquito más intensas de Twitter, quieren cancelar a Blancanieves por el beso que le dio el príncipe sin su consentimiento. Bueno, en realidad no quieren cancelar a Blancanieves, quieren cancelar al príncipe por haberla besado sin su consentimiento. Y yo más bien me pregunto, ¿será que podemos cancelar a un personaje animado? Porque pues es un personaje que no existe. Pero sí está padre que nos demos cuenta de cómo fuimos educados por un montón de contenido que tal vez no tenía los mejores mensajes y que tal vez no tenía las mejores ideas. Obviamente esta onda de Blancanieves fue hecha en 1950, 1940, por ahí, y no tengo la fecha exacta, pero era una época completamente diferente a la actual y obviamente lo que está planteado ahí está horrible, pero además a mí siempre me ha parecido extraño porque se supone que Blancanieves no estaba dormida, estaba muerta y el príncipe llegó a besarla, entonces es como muy extraño por parte del príncipe andar besando mujeres muertas, pero pues no lo sé. Sí fue sin su consentimiento y creo que si esto se hiciera actualmente sí estaría horrible, pero pues bueno, esta es una caricatura súper antigua y creo que la gente está bastante aburrida por la pandemia, pero está padre que nos demos cuenta de estas cosas, aunque realmente no sé si cancelar a un personaje animado sirva de algo, pero bueno, hay que
tratar de erradicar este mensaje que estaba lanzando en los 50s. Y en la última noticia del día, Un lugar en silencio 2 ya tiene nuevo trailer, y en este vemos a la familia el día que todo comenzó, cuando llegaron estos monstruos que al parecer son alienígenas, que así haces un ruido, van y te comen y te matan y te destruyen y todo. Y esta película, la verdad es que la primera parte estaba muy cool, la segunda parte me tiene muy emocionado, y ya iba a estrenarse literal como una semana después de que empezó la cuarentena, de que empezó la pandemia el año pasado, lo cual honestamente me parece bastante irónico, pero bueno, el caso es que esta película por fin se va a estrenar este año, y por eso tenemos este nuevo trailer en el que todo se ve desde la tienda donde comienza la primera película, cómo van corriendo por la calle, todo se ve brutal, y llega a cines el 28 de mayo del 2021, pero a Estados Unidos. En México llegará probablemente por ahí del 10 de junio, eso creemos, eso dicen los medios, y veremos a Emily Blunt volver. ¿Será acaso que esto será una trilogía? ¿Será que solo serán 2 partes? ¿Será que tendremos a la familia entera durante las 3 partes? Porque aquí tenemos al papá también, pero solamente en los flashbacks, porque si ya viste la primera película seguramente ya sabrás qué pasó con él. Pero ¿será esto tal vez una saga? ¿Tendrá 7 partes? ¿Tendrá 10 partes como Rápido y Furioso? ¿Será acaso un universo cinematográfico donde nos cuenten historias de otras familias y luego se crucen las historias? ¿Quién sabe? Todo podría pasar, pero la verdad es que me tiene bastante emocionado porque es un universo, es un mundo, es una historia que está muy, muy chida. Y bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Yo estoy muy feliz de hacer estos videos, espero que tú estés muy feliz viéndolos, y ya sabes qué hacer: suscríbete, activa la campanita, comparte con todo el mundo para que sepan que estamos aquí, y por favor comenta para que el algoritmo de YouTube diga: oh mira, estas personas están comentando aquí, parece ser que sí les interesa, y se lo recomiende a más personas, y todos seamos muy muy felices. Yo soy Shaspid y nos vemos la próxima vez, y no lo olvides, pásenla chido.